Yo quiero que usted busque en su Biblia, en el Salmo 127. Y estaba pensando y orando al Señor qué compartir con ustedes, y en este contexto de lo que vamos a decir así, espiritualmente se está moviendo. Espiritualmente, digo yo, de parte de Dios, y creemos que se va a mover, pero que nosotros somos participantes y que Dios quiere que participemos y nos involucremos en su mover. Salmo 127. Vamos a procurar leerlo juntos en voz alta. Digo procurar porque a veces nos cuesta, ¿verdad? Por las versiones y todo esto. Pero vamos a ver. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, muy bien. Antes de eso, yo no sé si teníamos que pasar niños a las clases. Yo creo que ya se fueron, ¿verdad? Creo que ya se fueron. Muy bien. Ok, vamos a leer entonces. Dice, si Jehová, pero léanlo ustedes en voz alta también. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Amén. Este es un salmo, me encanta este salmo. Yo creo que es conocido, seguramente usted lo ha leído muchas veces. Y hay como dos partes que uno puede identificar ahí claramente entre los versículos 1 y 2 y luego los versículos del 3 al 5. Y en 1 y 2 comienza a decirnos las acciones de Dios y las acciones de los hombres. Por ejemplo, miren, si Jehová no edificare, ¿eso es acción de quién? De Dios. Luego dice, en vano trabajan. ¿Quiénes trabajan? Esos son los hombres. Esa es la acción del hombre. En vano trabajan. Y luego vea de nuevo, esto es como un doble paralelismo, tal vez antitético, dirían los que hablan de figuras literarias bíblicas. Y los estudiantes de INSTE por ahí están metiéndose en esos enredos. Y luego en la segunda parte del versículo 1, si Jehová no guardare, aquí ¿cuál es la acción? Es guardar, y es una acción ¿de quién? Es de Dios. Y luego viene la otra idea paralela a la tras anterior. En vano vela. ¿Quién es el que hace la acción de velar? El hombre, la guardia, véalo, ahí está. En vano vela la guardia, está hablando de una guardia humana. Así es que esta acción de velar es del hombre, pero puede ser en vano su esfuerzo, su vigilancia. Y luego, en el versículo que sigue, en el 2, habla igualmente de que el esfuerzo, el trabajo puede resultar vano, puede resultar sin provecho, puede resultar sin frutos, sin resultados, puede resultar finalmente si Dios no está en ese proceso. Y luego dice, pues que a su amado dará Dios
el sueño, y estaba viendo otras versiones, leyendo este salmo en varias versiones de la Biblia, varias traducciones, y hay algunas traducciones que dicen ahí, aquí francamente dice que el que da el sueño, ¿quién es? Es Dios. El que da el sueño es Dios. Y es interesante esto, porque normalmente pensamos que el sueño es algo como automático que nos cae, y cuando le cae uno cae, y a veces cae casi en cualquier lado. Estábamos un día comiendo y ahí estaba el nieto pequeñito, y aún no había terminado de comer y estaba durmiéndose, casi iba a caer encima del plato de comida, durmiéndose en ese momento. Así que como que cuando el sueño viene y cae, como que cae y usted esté donde esté. Alguien dijo que lo que usted ocupa para dormir bien es tener sueño, ¿no? No ocupa ni una buena cama ni nada de eso, es tener bastante sueño. Eso es lo que ocupa para dormir. Entonces, resulta que de vez en cuando, ¿a usted se le ha ido el sueño alguna vez? Inclusive estando cansado. Y a mí me pasó un día, no me pasa muy frecuentemente, gracias a Dios, pero a veces, de vez en cuando pasa. Y un día me pasó, y entonces yo comencé a culpar el café. Yo digo, el café que me tomé a las 4 de la tarde, ese es el culpable. Pero pregunté inclusive a una doctora y dijo que no tenía nada que ver el café con el insomnio. Algunos los desvela, pero el que quedó allá en el percolador, ¿verdad? En el pichel. Pero no tiene que ver con eso. Y eran, yo creo que cerca de las 4 de la mañana, y yo, la verdad fue que ni siquiera quería ver el reloj para no desconcentrarme de que necesitaba dormirme. Tenía necesidad de dormirme rápido. Y entonces ni volví a ver la hora para no despabilarme, según yo. Tal vez cerca de las 4 de la mañana, sin poder dormirme. Porque uno piensa he pensado que el sueño como que es algo automático, es algo natural. ¿Qué dice el Salmo? Es algo que da Dios. ¿Te había pensado en eso? Que el sueño es algo que da Dios. El hecho de que te acostés, podás dormir y podás dormir bien. Y es que la vida y la actividad del día siguiente depende mucho si pudiste dormir bien, ¿no es cierto? Si no es casi una tragedia el día siguiente. Pero hay otra versión que es más inclusiva y dice, pues que a su amado Dios da mientras duerme, y no dice qué es lo que da. En esta implica que es el sueño, o dice que es el sueño. Hay otras versiones que son más incluyentes y puede implicar que Dios da el pan al que trabaja mientras duerme. Dios da el pan, y eso es una idea muy bonita. Dice uno, esto es extraordinario, ¿no? ¿Cómo es que uno mientras duerme, Dios está haciendo que su productividad avance, progrese, el negocio, la inversión, digamos los que siembran la tierra, los agricultores, mientras duermen, el maíz está creciendo, los frijoles están creciendo, el ganado se está multiplicando, los intereses ahí en el banco están multiplicándose. Así que yo no estoy seguro cuál de las dos versiones es la correcta, pero hay otras versiones que dicen que a su amado Dios le da mientras él duerme. Y de todas maneras, que nos dé el sueño es muy bueno, y que nos dé otras cosas, y Dios sí nos da otras cosas, aún mientras dormimos. ¿No es cierto? Es extraordinario realmente nuestro Dios. Ahora, la parte que sigue en los versículos 3
hasta el 5 aborda el tema de la familia. El tema de los hijos específicamente tiene que ver con el entorno familiar y específicamente con los hijos. Ahora, leímos aquí unas acciones de Dios. Las acciones de Dios que se menciona o que menciona el salmista aquí es edificar o construir, guardar o proteger. Es otra de las acciones de Dios. El Salmo 121. Hágale unas paginitas ahí para atrás a su Biblia, porque tiene muy marcado el tema este de guardar. Y esta es la acción de Dios. Alzaré mis ojos a los montes, Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y contesta de una vez, mi socorro viene de Jehová. Y Jehová no es cualquiera, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Me gusta mucho cuando uno lee en algunos autores que dice el Dios del cielo, el Dios de la tierra y el Dios del mar, abarcando todo el universo. Y ese es nuestro Dios, hermano, es bueno recordarlo siempre. Versículo 3, no dará tu pie al resbaladero, o sea que se deslice, ni se dormirá el que te guarda. Aquí viene el tema de guardar. No se dormirá. Usted sabe que los vigilantes a veces se duermen. Los agobia el sueño. Dicen que la parte más difícil es como a las 2 de la mañana, 2 a 3 de la mañana, es como la parte o el horario más pesado de la noche para los vigilantes. Pobrecitos, ¿verdad? Pero este vigilante de nosotros no se duerme, dice. No se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, no va a quedar ahí medio dormido, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, ve otra vez el tema ahí. Jehová es tu sombra, tu mano derecha, y sombra tiene que ver también con la idea de protección. Como en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde tenemos que estar siempre, usted y yo, debajo de la sombra del Omnipotente. Y entonces, el versículo 6, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Hermano, esto es posible cuando la vida de nosotros está llena de Dios. Entonces le damos gracias a Dios aún bajo los 34 grados, los 38, los 40, como algunos de estos días. Hoy tenemos un día más fresco, gracias a Dios también, pero le damos gracias a Dios y la presencia de Dios amortigua cualquier temperatura. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará, otra vez el tema de guardar. En este caso dice de todo mal. Él guardará tu alma. No solamente guarda el cuerpo, la parte física, el ser físico de nosotros, la integridad física, sino que también la parte espiritual. Él guarda el alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada. El día del choque de los trenes, ¿hace qué? 3 días? 2, bueno. Entrevistaban a algunos de los golpeados. Y entonces dijeron, bueno, hoy me levanté como siempre. ¿Ustedes escucharon eso? Tomé el tren de, no sé si de dónde era, de Belén, qué sé yo, hacia San José, o a la inversa, hacia el sector de Pavas, común y corriente, como lo he hecho siempre, y más o menos 20 minutos después vino el impacto. Usted y yo nos levantamos y fíjese, a veces nos vamos corriendo sin pensar en decirle, Señor,
este viaje, esta salida, la pongo en tus manos y necesito que me protejas, que nos protejas. ¿Se le ha ocurrido a usted que podría ser una última salida? ¿Lo ha pensado? Pero puede ser perfectamente. Entonces dice, Él guardará tu salida y tu entrada. Ahora, cuando regresas a la casa, ¿qué dices? Cuando regreso, a veces de una girita ahí por Guanacaste o qué sé yo, o 10, 11, 12 de la noche, viene uno cansado, bien cansadito, y yo le digo, Señor, qué bueno eres, cómo nos protegiste, cómo nos ayudaste a llegar bien. Reconócelo. Ese viaje no estuvo bien de puro gusto, no fue una casualidad que estuvo bien. ¿Por qué estuvo bien ese viaje? Estuvo bien porque Dios iba allí. Por eso estuvo bien. No fue no es que qué listo que es usted para manejar. Bueno, sí, tal vez sí es bien listo para manejar, pero más que eso, algo más era la mano de Dios, la protección de Dios. Él guardará tu salida y tu entrada. Nos decía el instructor de tránsito una vez de educación vial, y a lo mejor les he contado esto ya. Ustedes saben el asunto que cuando uno se está haciendo viejo, dice las historias varias veces, las mismas. Así que reconozco eso ya. Y él decía, pero no importa, se la voy a repetir. Tal vez sea provechosa. Hizo la pregunta, creo que una de las últimas preguntas en la clase de eso de educación vial. Ustedes han ido a hacer eso ya y saben que es medio complicado. Díganme ustedes cuál es la parte más peligrosa del camino. Y la gente empezó a pensar y decían varias cosas. ¿Qué decían, doña Irene? Las curvas, sí, eso decían, esa curva cerrada, eso es peligrosísimo, sí, hay que menguar la velocidad, ¿no? Y diciéndoselo a un oficial de tránsito, pues imagínense, ¿ya? Para pegarse bien el examen. Y las bajadas, una bajada así muy empinada, claro, peligrosísimo, hay que tener mucha precaución. O también las cuestas, una cuesta muy parada, es peligroso. Y decía el maestro, no, ese no es. Y entonces la verdad fue que nadie la pegó. Dice, lo más peligroso es lo que a usted le falta para llegar al destino. Oiga, y me quedé y digo yo, sí, tienes razón. Sí, tienes razón. Lo que ya pasamos y estamos bien, estuvo bien, pero lo que me falta por recorrer, lo que él quería decir es, siempre manejen a la defensiva, siempre manejen con precaución, siempre, hasta que ya llegó al destino. Eso es lo que decía. Ahora, eso se aplica también a la vida espiritual, ¿verdad? Cómo nosotros tenemos que caminar espiritualmente, siempre a la defensiva, siempre con precaución. Pero aquí mi punto al decir esto es que dice, Jehová guardará tu salida y también tu regreso. Y cuando llegamos bien, le decimos, Señor, gracias. A veces alcanzamos accidentes de camino, trágicos, más leves y todo esto. Y digo, Señor, cuánto te agradezco que me ayudaras a regresar bien a la casa. Él guardará tu salida y tu entrada. Así es que recuérdese de decirle al Señor, cada vez que vas a salir, que te guarde. Dice que Dios es el que construye, el que edifica, Dios es el que guarda, el que protege y da el pan
vamos a decir aquí con las diferentes versiones, da el pan, da el sueño, da la producción, da la prosperidad, el aumento de los bienes, todo esto mientras dormimos. Mientras dormimos, Dios está trabajando. Es excelente, ¿no? Excelente. Las acciones del hombre que aparecen aquí, ¿cuáles son las acciones? Trabajo, y de acuerdo a Génesis capítulo 3, trabaja con costo, con dificultades, porque Dios dijo que ganarás el pan con el sudor de tu frente. Ganarás el pan. Esto dice que hay un costo y un alto costo en trabajar, en agenciar la vida. Velar, otra de las acciones, vigilancia. El tema de la inseguridad es un tema ahora a nivel mundial, a nivel político, y inclusive siempre los candidatos o precandidatos y candidatos de campañas políticas normalmente hablan del tema. Yo sí voy a poner policías en cada esquina, yo sí voy a poner cámaras, van a ver para que los ciudadanos anden confiadamente por la ciudad y no sean objeto de asaltos, de atracos, etcétera. Y los políticos hablan del tema y cuando llegan al puesto, por supuesto que no pudieron hacer nada, o no quisieron, o las dos cosas. Pero el tema de la vigilancia y el tema de la seguridad es un tema crítico a nivel mundial. Hemos escuchado ¿cómo se llama esto? Los atentados en Francia, ¿dónde era? En Bruselas. Y pareciera que no hay manera de controlar, de evitar. O sea, las autoridades se sienten de alguna manera limitados o incapaces, impotentes, a pesar de todos los esfuerzos, y siguen ocurriendo los atentados. Se siguen infiltrando ¿cómo se llaman? Los suicidas, estos delincuentes peligrosos. Los dispositivos de seguridad. Hay muchos dispositivos de seguridad, pero resulta que los ladrones se lo saben, son técnicos en la materia y entonces no son tan eficaces o son ineficaces. La acción del hombre se menciona. Luego dice aquí que si Jehová no edifica la casa, y estuve leyendo en varias traducciones a ver si cambiaba tal vez la metáfora, la imagen de la casa. ¿Qué es la casa? ¿A qué se refiere con la casa cuando dice aquí que es lo que se edifica, o solamente el hombre o Dios la edifica? Y viendo el contexto aquí del Salmo, la casa tenía que ver, creo que, con el templo de Salomón. Salomón le edificó casa a Dios, dice la historia bíblica, una casa excelente, fina, lujosa, muy costosa. Él edificó casa. Casa también tiene que ver con la familia. Y otra vez, en el contexto del Salmo, el Salmo es o de Salomón o para Salomón, cualquiera de las dos, se refiere a Salomón. Encontramos que en la historia de Salomón y la historia familiar, que Salomón tuvo un matrimonio un poco muy atípico. Estaba casado con 700 mujeres y 300 concubinas. Eso se sale
creo que de cualquier imaginación y dimensión, ¿no es cierto? Esperamos que los que se van a casar aquí no sigan ese ejemplo, esa barbaridad. Y no solamente eso, dice la historia bíblica que se casó con mujeres extranjeras. Eso estaba prohibido. La ley decía muy claramente que tenía que casarse con gente de su mismo pueblo y de su mismo Dios, con fe, que tuvieran fe, monoteístas en el Dios del cielo, el Dios de Israel. Y entonces dice que las mujeres inclinaron su corazón a dioses paganos, a la idolatría. Así es que familiarmente Salomón era un desastre familiar, familiarmente hablando. Y el punto está en que Salomón se desvió, se apartó de Dios. Ahí estuvo el punto grave, la falla. La falla fue que él se aparta de Dios. Luego, la casa pareciera ser la ciudad, según el Salmo. Ven ustedes en el mismo versículo 1, en el antepenúltimo verso, línea, si Jehová no guardare la ciudad. Pareciera entonces que se incluye en la casa el concepto de la ciudad. Bueno, la ciudad de Jerusalén, que aunque tenía murallas para dar protección, no solamente a los ladrones, pero a los invasores, requería de la protección del Señor, que Jehová guarde a Jerusalén. Y probablemente en la casa también se implica o se incluye la nación gobernada en este caso por Salomón, la nación de Israel. Y yo le voy a poner dos más. Esta casa incluye tu empresa. Esta casa incluye tu empresa. Y esta casa incluye tu ministerio. Y si Jehová no edifica a todas estas, ¿cuál es el resultado? En vano trabajamos, en vano trabajan los que la edifican. Y hay mucho ahí que decir, pero por ejemplo, el hecho de que Dios debe de estar en toda nuestra vida, la experiencia de nuestra vida diaria. Dios debe de estar. Algunos se atreven a decir, negocios son negocios y religión es religión. O queremos decir, Dios es Dios. ¿Eso es cierto bíblicamente? Eso es falso. Ese es un dualismo pagano, no es un dualismo bíblico. Porque bíblicamente no existe una separación o un divorcio entre nuestra actividad, vamos a decir, laboral y física, y entre nuestra relación y devoción con Dios. Es un compromiso que incluye todas las áreas de nuestra vida y todo el ser nuestro. Ahora, en este contexto es que decíamos el tema de la oración. ¿Por qué oramos? ¿Y por qué los invitamos varias veces por semana a venir y a orar? ¿Y por qué los invitamos para que usted personalmente ore? Y ore muchas veces, no de vez en cuando. Es porque o Jehová edifica con nosotros, o nuestro trabajo va a ser malo, va a ser ineficiente,
Va a ser un trabajo meramente humano, nada más. No va a tener el impacto y el resultado que tiene que tener. Y decíamos aquí en cuarto lugar, el tema de la familia aparece, el valor familiar, y describe especialmente a los hijos cuando habla o se refiere a la familia de dos maneras. Una dice que los hijos son herencia del Señor. ¿Y qué es una herencia? ¿A cuántos les gustan las herencias? Las herencias buenas, ¿verdad? Hay herencias malas. Hay herencias que son como cadenas de maldición. Pero no, las herencias buenas, bonitas, ¿no? Cuando su papá, su abuelo, el tío, su suegra, dice, yo te voy a heredar. No sé por qué el hermano se ríe, ¿verdad? Pero, ¿usted cree que no es posible que una suegra diga eso? Yo creo que es posible. Las herencias son buenas. Bonito, ¿no? Cuando te dicen te voy a heredar aquel lote, te voy a heredar el carro, te voy a heredar la cuenta, los ahorros, ahí te voy a escribir como beneficiario. Bonito, ¿no? Herencia. La herencia es algo bonito, es una regalía que alguien nos asigna. Y en este caso dice que los hijos en primer lugar son herencia de parte del Señor. Son herencia de parte del Señor. A veces pensamos que son una carga de parte del Señor. Son un gran gasto de parte del Señor. Son un gran problema de parte del Señor. A veces pensamos eso. Que dice, son herencia de parte del Señor. Viene de parte del Señor esta herencia. Así es que usted tiene que estar bien contento con sus hijos y debe de tener una muy buena relación con sus hijos. Son herencia de parte del Señor. ¿Y qué más? Son los hijos, dice aquí, los hijos son defensores de los padres. Defensores. Se dice que en el tiempo antiguo los problemas jurídicos y también los problemas personales se arreglaban en la puerta. Ya fuera en la puerta del muro, la entrada a la ciudad, o parece que hasta en la puerta de la casa. Y entonces cuando venía el conflicto, fuera del tipo que fuera, el hombre que tiene hijos es un hombre que está protegido. El que está solo está desprotegido. Carnada fácil, ¿no? Presa fácil. Pero si tiene hijos, está protegido. Entonces dice que son como saetas o como dardos en manos del guerrero, del valiente, para hacer frente al adversario, al enemigo. Y creo que hay muchos momentos, seguramente escenas en la vida cuando nosotros necesitamos del respaldo, de la presencia, del apoyo de los hijos. Pero hay un momento en particular, y me refiero a la edad de la ancianidad, la edad longeva. Cuando ya estemos que necesitamos quien nos transporte al baño. No se puede ir a buscar un pirata allá de afuera, ¿verdad? Un servicio de ambulancia tampoco. Tiene que ser alguien íntimo, alguien cercano, alguien de confianza. ¿Quién le va a poner el pañal? ¿Usted ha pensado en eso? No, ni siquiera se le había ocurrido. Pues ese momento llega. Es más, algunos no estamos tan largos de eso. A menos que el Señor decida en su misericordia jalarnos antes para el cielo. Pero si no, ese momento llega. Y la familia es algo extraordinario que Dios ha constituido. De tal manera que nosotros podemos encontrar
esa persona de confianza, esa persona que va a estar ahí, esas personas, para asistirnos en ese tiempo difícil. Herencia del Señor son los hijos. Pórtese bien con sus hijos. Hijos, pórtense bien con sus padres. Está escrito en los 10 mandamientos de la ley de Dios. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? ¿Cómo dice? Honra a tu padre. Creo que es el cuarto, no sé si es el cuarto o el quinto, por allá ando cerca. Honra a tu padre y a tu madre. Así dice, es una obligación, es un deber para nosotros, para construir una buena familia y una buena relación, porque este es el núcleo más firme, más sólido, más confidencial que Dios ha puesto. Es la familia más confiable, es la familia. Me encanta ver en nuestros días familias, hijos ayudando a sus papás en silla de rueda, ya en su cama, casi sin poder moverse por sí mismos, y los hijos ahí, cuidando, ayudando, alimentando, asistiendo, aseando, bañando, todo esto. Ese es el diseño de Dios realmente. Yo digo que los lugares para ancianos es como una segunda o tercera categoría, que está bueno, es un recurso para alguien que no sé, no tiene familia por alguna cosa, se murieron todos y los parientes y quedó solito en el planeta. Entonces que otros al fin lo recojan, lo lleven y lo atiendan. Pero de otra forma, el diseño de Dios es la familia. Es la familia. Y la familia, normalmente hay excepciones, pero la familia sí es leal, sí se entrega. La sociedad se alimenta, se beneficia de buenas familias, pero también la sociedad se perjudica. Es altamente perjudicada por malas familias, familias disfuncionales, donde se fomenta directa o indirectamente, por ejemplo, la violencia. Y estos forman parte de la sociedad y llegan a ser el problema cada vez mayor. Pero buenas familias van a beneficiar la sociedad. Y por esa razón la familia es tan importante, porque la familia alimenta a la sociedad, la beneficia o la perjudica, dependiendo de qué gente, qué hijos está produciendo esa familia. Que Dios nos ayude a nosotros los padres para producir, entre comillas, porque tenemos que producirlos con Dios. No se puede sin Dios. Nosotros tenemos la tarea de la enseñanza, los padres tenemos la tarea de la enseñanza, de la instrucción, desde antes de la cuna a nuestros hijos. Pero es una instrucción que no solamente se limita a las palabras, tiene que ser una instrucción que se demuestra en la vida, y nuestros hijos tienen que ver la fe, además de oírla, tienen que verla, porque si no la ven, no van a creer la fe que les vamos a predicar, que les vamos a enseñar. Y hemos oído gente, hombres y mujeres, hijos de evangélicos, que por cierto no quieren nada con el evangelio de los evangélicos, porque era una malísima práctica, muy mala práctica. Un muchacho por allá en mi pueblo de origen decía, hijo de evangélicos, decía: yo no quiero ir a la iglesia y no quiero la iglesia
porque mis papás, y eran fieles los papás al culto, dice, mis papás en la iglesia son una cosa y en la casa son otra cosa. ¿Ves? No sirve. No sirve. Tenemos que ser parejos. Tenemos que ser íntegros en ese sentido. Y tenemos que enseñar la palabra, claro que tenemos que enseñarla. Estas palabras las repetirás, eso es enseñanza verbal. Y las escribirás hasta con visuales, ayudas visuales, para que la escuchen, para que la vean, para que la lean y la aprendan y la memoricen. Y los judíos tenían la obligación de memorizar y memorizar la ley de Dios. Mucho. Pero les voy a decir algo también. Necesitamos que Dios intervenga y Dios haga el milagro sobrenatural, porque si no, lo que vamos a hacer todavía será insuficiente. Hemos visto hijos de evangélicos que se hicieron mundanos. Hemos visto hijos de pastores que se hicieron mundanos. Mundanos hasta el día de hoy. Hijos de evangelistas muy famosos, internacionales, que fueron mundanos, se hicieron mundanos. Me parece a mí que todos ellos en algún momento se sentaron, hicieron el culto familiar, enseñaron la palabra, los llevaron a la iglesia, hicieron esa parte, pero faltó un poco más, o faltó más bien la intervención de Dios. Lo que el texto dice es que nosotros trabajamos, pero no basta que trabajemos solo nosotros. Es que necesitamos que Dios intervenga y Dios trabaje. Finalmente, ¿quién podrá convertir a un muchacho? Yo le pregunto. Ningún padre puede convertir a un muchacho. Solamente Dios puede convertirlo. Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos, como decimos, color de hormiga. Y le decimos, Señor, por favor, interviene tú, mete tu mano, tócalo, conviértelo, porque si no, no va a pasar nada. No vamos a ver los resultados. Las condiciones, los condicionales que aparecen, ustedes ven aquí en el Salmo, hay dos condicionales, como se dice en la gramática. Sí, esa es una partícula ¿cómo se llama? Condicional. Sí. Si Jehová no hace, si Jehová no edifica, si Jehová no guardare. Esos son condicionales. Eso significa que necesitamos la intervención de Dios para que el resultado sea positivo, sea efectivo también, por un lado. Entonces, estos condicionales no significa que nosotros podemos desobligarnos de cumplir nuestra parte, en cumplir nuestra parte. Tenemos que cumplir nuestra parte en ruego, yo digo que en ruego de rodillas delante de Dios, suplicándole que Él meta su mano, que Él ponga su mano, para que entonces ocurra el milagro de la conversión, de la transformación, del cambio de esa persona. Necesitamos eso. Estos condicionales presuponen que usted y yo, como hijos de Dios, confiamos en Él. Como confiamos en Él, entonces acudimos a Él, le rogamos a Él para que Él actúe. Estos condicionales presuponen tu dependencia y mi dependencia de Dios, nuestras súplicas, como decíamos, para su intervención. Dice la Escritura, sin el Señor nada podemos hacer. Juan capítulo 15.
Y cuando dice nada podemos hacer, a uno le parece como que sí puede hacer algo sin el Señor. Y sabe que por eso muchas veces actuamos sin esa dependencia. Porque tal vez hemos llegado a la conclusión de que algo sí puedo hacer. Dice el texto, nada podéis hacer. Tenemos que reconocer la necesidad de depender de Él en razón de nuestra incapacidad, de nuestra impotencia. Dice en Proverbios capítulo 3, reconócelo en todos tus caminos. Reconocer a Dios en todas nuestras tareas, en todas nuestras acciones, e involucrarlo y depender y entregar al Señor. Otro pasaje dice, son palabras de Jesús, la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. A veces nosotros pensamos, la gente piensa que si tuviera el carro del año de su sueño, por aquello, ¿verdad? La 4Runner, la Prado. Otros de ustedes son más finos, piensan en, no sé, otros. El Defender, dicen por ahí, el Audi, no sé, más finos. Y si tengo ese del año, ¡ay! Yo estaría en un puro brinco y sería la persona más feliz del mundo. ¿Es cierto eso? Mentira. El día que lo tenga, si es que lo puede llegar a tener, va a estar igual de vacío y tal vez peor que antes de tenerlo. Y dice, pero si yo tengo la mansión, la casa, como esa que están sacando a la venta, ¿verdad? El palidejo. No sé, a mí no me pareció congruente el apodo con el hombre se ve bien, pero no sé por qué le pusieron ese sobrenombre. Una mansión, algo precioso, la casa que dice que la están poniendo en venta, y usted dice, si yo tuviera esa, sería la persona más feliz. Seguramente dicen las señoras aman mucho sus casitas, sus hogares. Yo sería la mujer más feliz del planeta si tuviera esa mansión, ese chozón. ¿Sabe qué? No, le aseguro que no vas a ser la mujer más feliz por tener esa casota. Y si tuvieses mucha plata, muchos millones, en la moneda que sea, dices, sería la persona más feliz. ¿Qué dice Jesús? Que la vida no consiste en la abundancia de los bienes que se tengan. Así que puede tener carros, casas, haciendas, plata en efectivo, que eso no te va a dar, pero nada de felicidad. Nada de felicidad. Parece irónico, ¿no? Parece contradictorio. ¿Qué es lo que nos da la felicidad? ¿Quién es? Es Dios, es su presencia, es su gloria. Usted quiere estar bien feliz, pero bien feliz, aunque no hayas almorzado a esta hora. ¿Sabe quién te la va a dar? La presencia de Dios. La presencia de Dios sí nos da la felicidad que nosotros buscamos en cosas que no dan esa felicidad. La presencia de Dios sí. La persona más pobre del planeta puede ser una persona muy feliz, lleno de la presencia de Dios. Será una persona muy feliz. Y la persona con más abundancia de este planeta, vacío de Dios, será la persona más carente de felicidad.
que tenga todo. Dijo el Señor: si el hombre ganare todo el mundo y pierde su alma, ¿qué cuentas va a dar? ¿De qué le aprovechó? De nada. Y está hablando de una gran fortuna como ser dueño de todo el mundo. No está hablando de un lote de 90 metros cuadrados. Si llegara a tener todo el mundo, es bastante. Y pierde su alma, ¿de qué le sirve? Me contaron que este predicador Goebbels, Dante Goebbels, fue invitado a una reunión de artistas, de los más grandes y famosos artistas, profesionales, de los más grandes y famosos profesionales, y de ricos, de los ricos, inconversos todos. Entonces él estaba orando a Dios: Dios, ¿qué le digo a esta gente? No, un poco comprometedor, ¿no? La cita esa. Entonces, bueno, llegó el momento y se presenta ante ellos y les dice: señores y señoras, seguramente, ustedes son las personas más exitosas del mundo. Ustedes son las personas más preparadas intelectualmente, profesionales del mundo. Y ustedes son los más ricos del mundo. Ustedes lo tienen todo. Ustedes han alcanzado el éxito máximo. Pero quiero decirles dos cosas. Una es que todos ustedes se van a morir. Y la segunda es, se van a ir al infierno. Alguien después dijo: nadie nunca me había dicho que me iba a ir al infierno, así, en la cara. ¿Qué dijo Jesús? Si el hombre pudiera tener todo el mundo y pierde el alma, en palabras de Goebbels, se va al infierno. Se perdió. No ganó nada, perdió todo. Eso es. Necesitamos entregarnos al Señor. Necesitamos rendirnos. Y rendirnos siempre, todos los días. Necesitamos depender de Dios. Necesitamos orar mucho, hermanos. Necesitamos orar mucho. Si Dios toca a nuestro país, vamos a ver milagros. Vamos a ver muchos milagros. Y no estamos hablando de milagros de sanidad que puede venir, seguramente vendrán. No estamos hablando de milagros de resurrección de muertos, resucitar muertos, que puede venir perfectamente. Pero estamos hablando de más que eso. Estamos hablando de vidas, de personas muy difíciles, muy rebeldes, de delincuentes, de gente realmente rebelde y depravada, y con poder económico y con poder político y todo tipo de poder que sea, hasta diabólico, brujos y brujas, que se van a rendir a Cristo Jesús y van a ser transformados por su poder. Por eso necesitamos orar, hermanos. Y tenemos que hacer un frente común en esta búsqueda, porque si el Señor no edifica, no va a pasar nada, por más que trabajemos. Necesitamos trabajar, pero necesitamos que Dios meta su mano. Y si Dios mete su mano, las cosas van a ocurrir. Van a ocurrir milagros extraordinarios, van a ocurrir. Sobre todo, mucha conversión de personas, de gentes. Hermanos, esto de orar tenemos que tomarlo en serio.
Les hago la invitación para que lo tomemos en serio. Porque si el juez injusto fue capaz de contestarle a aquella viuda a causa de su persistencia, dice el Señor, mucho más hará Dios con sus escogidos. Si usted y yo somos sus escogidos, ¿no es cierto? Pónganse en pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos dejas estar aquí, cantar para tu nombre, en honor a tu nombre, y también abrir las Escrituras y reflexionar en ellas, también en honor a tu nombre. Y te rogamos que traigas la convicción y redargullas nuestros corazones de acuerdo a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Espíritu Santo, redarguye nuestros corazones y que choquemos, seamos confrontados con tu palabra, con el propósito de que nuestras vidas cambien, sean transformadas, nos sometamos. Y Señor, queremos ver tu gloria. Te pedimos, Señor, que tú toques nuestras vidas, nuestras familias, la iglesia, el pueblo, el país. En el nombre de Jesús. Oh Dios de la gloria, bendice a cada persona que está aquí. Bendícelos al regresar a sus lugares, a sus casas, a sus destinos. Oramos, Señor, que tu presencia esté sobre nuestras vidas en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, bendecimos a este pueblo. Amén. Que Dios los bendiga. Terminamos.